Chicos de quinto, esta es la presentación correspondiente a la clase del 27 y 28 de abril, en la que iniciamos con el tema de polígonos, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Listo, la agenda es como de esta y la próxima semana, en donde estaremos hablando de qué es un polígono, o sea, su definición, cuáles son las principales características de un polígono para que realmente sea polígono, qué elementos componen un polígono, o sea, como sus partes, y cuáles son las clasificaciones de un polígono teniendo en cuenta varias características. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Primero realizamos nuestro bell ringer. En este bell ringer lo que debíamos hacer era unir unas palabras de la izquierda con la imagen de la derecha. Este fue como un repaso de los principales conceptos geométricos que vimos la semana anterior. Entonces vamos a realizarlo entre todos. Este no debíamos copiarlo, esta era una actividad entre todos, ¿vale? Entonces, ángulo agudo, ¿con cuál de estas imágenes irá conectado? Listo, muy bien. Con esta de acá. Listo, recordemos que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. La segunda, líneas perpendiculares. Muy bien, va con la cuarta. Recordemos que las líneas perpendiculares son aquellas que se cruzan en un punto y forman ángulos de 90 grados. Listo, la tercera, ángulo recto. Muy bien, va con la segunda. Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. La cuarta, líneas secantes. Muy bien, con la primera. Recordemos que las líneas secantes son líneas que se cruzan y no forman ángulos de 90 grados. ¿Listo? Segmento. Muy bien, es esta de acá. Recordemos que un segmento es una línea recta que tiene principio y fin. Como podemos ver acá, tiene principio y tiene fin porque va de punto a punto. ¿Listo? Líneas paralelas. Muy bien, es la tercera. Recordemos que las líneas paralelas son aquellas que siempre van a tener la misma distancia entre sí, es decir, que nunca se van a encontrar o se van a cruzar en algún punto. Y la última, ángulo obtuso, que son las dos últimas. Recordemos que un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180 grados. ¿Listo? Esto fue todo por parte de nuestro bell ringer. A continuación, observamos un corto video, acerca de un resumen de lo que vamos a ver más detalladamente durante esta y la próxima semana. Entonces los invito a que lo vean con mucha atención. En este video te explicaré qué es un polígono y cuáles son sus partes. Las figuras geométricas formadas por líneas rectas son muy comunes en nuestro mundo. Estas figuras reciben el nombre de polígonos. Un polígono es la unión de segmentos que se juntan solo en sus extremos, de tal manera que como máximo dos segmentos se encuentran en un punto. Como podemos ver en estas esquinas, por llamarlas así, llegan solo dos segmentos. No puede existir un tercer segmento que llegue al mismo punto. También es necesario que cada segmento toque exactamente a otros dos. Como puedes ver, esta figura no puede ser un polígono, ya que en el caso de este segmento solo tiene contacto con otro segmento y es necesario que toque a dos, por lo cual se considera a los polígonos como figuras cerradas. Ya que sabemos qué es un polígono, veamos cuáles son sus partes. Los segmentos que lo forman se llaman lados. Cada par de lados adyacentes, es decir, que estén juntos, forman un ángulo. Los polígonos tienen la misma cantidad de lados que de ángulos. En este caso tenemos un polígono de 5 lados y 5 ángulos. Y finalmente tenemos estas esquinas, que son los puntos en los que se encuentran dos lados. A ellas las llamamos vértices. Espero que hayas entendido el tema que abordamos en este tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.
Espero que estés muy bien y hasta un próximo video. ¿Listo? Entonces este fue un breve resumen y ya vamos a entrar a detallar cada una de de los aspectos fundamentales de los que trató el video. Vale, el primero de ellos vamos a entrar a definir o a decir qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica que está limitada por 3 o más segmentos. Entonces recordemos que sus lados son rectos porque un segmento es una clasificación de línea recta y tiene 3 o más ángulos vértices. ¿Listo? Ahora vamos a ver las características de los polígonos. Recuerden, porfa, tomar apuntes en su cuaderno de los aspectos más relevantes de lo que les estoy explicando acá. Las características principales que deben tener los polígonos son dos. La primera de ellas es que deben tener lados rectos, porque está conformado con segmentos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que estos 3 primeros sí son polígonos porque todos sus lados son rectos. Y estos 3 no son polígonos porque tienen lados curvos. ¿Listo? Esta es una muy buena característica para reconocer un polígono. Y la segunda tiene que ver con que deben ser figuras cerradas. Aquí en los 2 primeros tenemos polígonos que están perfectamente cerrados porque todos sus lados o los segmentos que lo conforman se unen entre sí. En cambio, estos 2 de abajo no son polígonos porque son líneas abiertas. ¿Listo? Bueno, con base a estas características realizamos una pequeña actividad. Entonces los invito a que la desarrollen conmigo. Esta tampoco la deben copiar en el cuaderno porque fue realizada en clase. Vale. Aquí vemos 6 regiones de colores. Entonces, cuando yo dé clic en alguna, va a salir una imagen, una figura, y tenemos que decir si es o no es polígono. ¿Vale? Entonces, empecemos con la verde. Listo. ¿Esta figura es o no es polígono? Listo. Muy bien. No es polígono porque tiene lados curvos. ¿Listo? Siguiente. Naranja. Listo. ¿Esta figura es o no es polígono? Listo, muy bien. Sí es polígono porque cumple con las 2 condiciones. Lados rectos y figura cerrada. Listo, tercera región. Rosado. ¿Es o no es polígono? Listo, muy bien. No es un polígono porque no es una figura cerrada. Región amarilla. ¿Esta figura es o no es polígono? Listo, muy bien. No es también porque no está cerrada. Y por último, la región café. ¿Esta figura es o no es un polígono? Listo, muy bien. Sí lo es porque cumple con las 2 condiciones. Lados rectos y es cerrada. Listo, chicos. Esto por el lado de las características de los polígonos. ¿Listo? Otro aspecto fundamental que abordamos en la clase de ayer se relaciona con los elementos que componen Los elementos que componen un polígono son lados, vértices, ángulos y diagonales. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, lados son los segmentos que conforman el polígono. Vértices es el punto donde se unen cada uno de los lados, que son como las esquinitas. Los ángulos son los que se forman por la unión de 2 lados y diagonales son segmentos que unen 2 vértices que no son consecutivos. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Esto también es muy importante que lo tengas en tu cuaderno. ¿Listo? Este es un polígono que tiene 5 lados, que serían las lineecitas cafés, 5 vértices, que son cada una de las esquinitas o punticos donde se encuentran los 2 lados,
5 ángulos que son las aberturas, 5, y 5 diagonales. Aquí solamente hay una trazada, pero entonces de aquí a acá también puedo trazar otra, desde el punto de arriba hasta este punto puedo trazar otra, y otro horizontal desde este punto a este punto, y así obtendría las 5 diagonales. Con respecto a esto, vamos a realizar una actividad para comprender aún más cuáles son los elementos que componen un polígono. Hasta aquí abordamos la clase del 27 de abril. ¿Listo? Lo que vamos a realizar a continuación corresponde a la clase del 28. Debido a que lo hicimos fue en clase. Listo. Recuerden que el reconocimiento de polígonos es mirar si sí es o no es, teniendo en cuenta las características fundamentales que ya abordamos. Listo. En la parte inferior de la pantalla podemos ver varias figuras geométricas con diferentes formas, colores y tamaños. ¿Listo? Estas figuras las debemos clasificar si son polígonos o si no lo son. Entonces, por ejemplo, esta figura verde, ¿es o no es un polígono? Listo, muy bien. No es polígono porque no cumple con las dos características. Listo, esta figura, ¿es o no es polígono? Listo, muy bien. Es polígono porque sus lados son rectos y es una figura cerrada. ¿Listo? Esta figura, muy bien, no es polígono porque tiene un lado curvo. ¿Listo? Esta figura, muy bien, no es polígono porque también tiene curvas y no es cerrado. Listo. Esta figura, muy bien, no es polígono porque es abierta. Esta figura, muy bien, sí es polígono porque cumple con las dos características. Esta figura, muy bien, sí es polígono. Esta figura, muy bien, sí es polígono. Esta figura, muy bien, no es polígono porque es abierta. Perfecto. Esta figura, sí es polígono porque cumple con las dos características. Esta figura, muy bien, sí cumple con las dos características, es cerrado y no tiene curvas. Y por último, esta figura. Muy bien, no es polígono. Listo, así hicimos un poco el repaso del tema visto en la clase anterior. Espero que te haya quedado muy claro. ¿Listo? Ahora entramos a realizar la segunda parte de la actividad. Esta sí es necesaria que la consignen en sus cuadernos. Listo. Como podemos ver en la pantalla, hay un polígono en la parte izquierda. Con respecto a este polígono, tenemos que decir cuántos lados, cuántos vértices, cuántos ángulos, y cuántas diagonales tiene. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar nuestro programa Paint para realizar un pequeño ejemplo y que quede un poco más claro qué es lo que debes realizar en esta actividad. Recuerda que esta parte sí debes consignarla en el cuaderno. ¿Listo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, este polígono acá. ¿Listo? Este polígono, recuerda que debemos decir cuáles son sus componentes y cuál es la cantidad de cada uno. Entonces, primero vamos a determinar cuántos lados tiene. ¿Listo? Entonces tiene un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados y 5 lados. ¿Listo? Entonces, en tu cuaderno registras lados y son 5. Recuerda que también debes dibujar el polígono. ¿Listo?
Ahora seguimos con los vértices. Recordemos que los vértices son como las esquinitas o los puntos donde se unen dos segmentos o dos lados. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo aquí de color verde. Aquí habría un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices y 5 vértices. ¿Listo? Vértices 5. Perfecto. Ahora vamos a determinar cuántos ángulos tiene. Recordemos que los ángulos son las aberturas donde se unen dos lados. ¿Listo? Entonces tiene aquí un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos y 5 ángulos. ¿Listo? Ángulos 5. Y por último, vamos a hallar las diagonales. Las diagonales, recordemos que son líneas rectas que unen dos puntos que no están seguidos. Entonces, por ejemplo, pongámosle un color amarillo. Listo. Entonces, por ejemplo, este lado de arriba, este vértice de arriba está consecutivo con este segundo de acá. Por lo tanto, no puedo trazar una diagonal así. Tendría que unir este punto con este de abajo. Y esa sería nuestra primera diagonal. ¿Vale? Vamos a trazar la segunda. ¿Listo? Ahí irán dos diagonales. Con este punto ya no puedo trazar otra diagonal. Entonces continúo con el segundo, con este. Entonces puedo unir y trazar esta diagonal. Diagonales. ¿Listo? Y también puedo unir este punto con este. Irían 4 diagonales. Ya con este punto tampoco puedo trazar otra diagonal. ¿Listo? La única diagonal que nos falta sería estos dos puntos. ¿Listo? Y aquí obtenemos 5 diagonales. Entonces, diagonales 5. ¿Vale? Es realizar en esta actividad. Ahora, regresando a nuestra presentación, entonces tenemos que determinar cuántos lados, cuántos vértices y cuántos ángulos y cuántas diagonales tiene este polígono. ¿Listo? Entonces, por favor, no olvides realizarlo en tu cuaderno y escribir enfrente estos aspectos. ¿Listo? Muy bien. Este polígono tiene 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos y 2 diagonales. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué 2 diagonales? Porque uno el extremo superior izquierdo con el extremo inferior derecho y puedo unir solamente el extremo inferior izquierdo con el extremo superior derecho. Solamente puedo trazar esas 2 diagonales. ¿Listo? Siguiente. Tenemos este polígono. Es un triángulo. Entonces, ¿cuántos lados, vértices, ángulos y diagonales tiene? Listo, muy bien. Tiene 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos y 0 diagonales. ¿Por qué 0 diagonales? Porque si se dan cuenta, aquí todos los lados son consecutivos. ¿Listo? Entonces, por eso no tiene ninguna diagonal. ¿Vale? Ahora continuamos con este polígono. Igual debemos hallar cuántos lados, cuántos vértices, cuántos ángulos y cuántas diagonales tiene. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que las diagonales también pueden quedar por fuera del polígono.
Entonces, lados tiene 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos y 5 diagonales. Entonces podemos trazar desde este punto superior hasta el punto inferior y sería una diagonal, desde este punto hasta extremo inferior, desde este punto al superior y en este también trazo otras 2 diagonales. ¿Listo? Hasta aquí quedamos en la clase de hoy. Los otros polígonos los vamos a hacer en la siguiente sesión en vivo. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien y espero que hayan comprendido muy bien el tema. Recuerden que si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para resolverla. Que tengan buen día.